Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la cuarta edición de Jueces en Vivo. Cuarta edición significa que superamos la tercera, Sí. la segunda y la primera. O sea que seguimos en carrera y no, y tal vez hagamos la quinta. Eso ya sería. ¿Qué vamos a Increíble. hacer bueno, saludando a Jan y a Fede, les pregunto, ¿qué vamos a hacer para los festejos de los 5 programas de Jueces en Vivo? Mínimo un cuerpo de baile, luces, 100 invitados por lo menos. Es que son los 5 programas. Yo lo comparo con los 500 programas no sé, de Sábado Gigante. No tengo idea de lo que es esto. Por eso. Exacto, muy bien. ¿Cómo estás, Jan? Muy bien, la verdad que muy tranqui. Me encanta. ¿Qué va a pasar con el quinto programa? Ah, eso. ¿Cuál es tu pensamiento para los festejos? Y por lo menos invitados, música, Facu cantando, Bueno, eso está. mínimo. Mientras haya un peso, lo de Facu cantando. Rata. Un gran brindis tenemos que hacer también. Vamos a comenzar entonces con el programa del día de hoy. Comenzando con la sección que hemos denominado Primicias a la Minuta. Era así el nombre, ¿no? Era exactamente así, sí. Exactamente. Primicias a la Minuta, las noticias de la última semana, 2 semanas, que han ocurrido en el multiverso de nosotros. Wizards of the Coast nos troleó Wotzi. y cambió el nombre de la expansión de Conspiracy 2 después que habíamos grabado el show. La Así cambió que, por tercera vez. sí, y como lo grabamos tan sobre la fecha de la publicación, yo no tuve tiempo ni siquiera para grabar yo algo y cambiarlo después, así que salió el programa con el nombre incorrecto. O para, Eh, o para poner una errata, por lo menos, Sí. en los comentarios, no sé. Nada. Nosotros dijimos que Conspiracy se iba a llamar Empty Throne, como que habían matado a Brago, y le cambiaron el nombre de vuelta y se llama Take the Crown, o Tomar Ujú. la Corona. Que Por parece que la Take the historia crown. es que Marchesa le robó el trono a Brago. Marchesa de Black Rose. Sí, yo tengo un mazo de Commander de Marchesa y es una Sí. fiesta. Lo sé. Para mí no, pero está. Porque yo soy oponente casi siempre, entonces. Casi siempre. Sí. Bueno, entonces Conspiracy, ¿tenemos la fecha de la salida de Conspiracy? Eh, No. Sí, ya te la digo. Es en agosto, pero ya te confirmo exactamente cuándo. Son 221 cartas de vuelta porque habían tachado y habían cambiado 220, pero ahora parece que apareció Marchesa. Sale el 26 de agosto de este año. 26 de agosto, muy Sí. bien. El día después de del Día de la Independencia de la República Oriental del Uruguay. Ok, No, ya de paso metemos un poquito de historia. está perfecto. Ok, ¿qué más, Jan? Bueno, también anunciaron que va a salir un nuevo From the Vault, en este caso Lore. En la imagen está Mommy Big y tenemos también la fecha en la que va a salir, que es el 19 de agosto. 19 de agosto, 6 días antes del Día de la Independencia de la República Oriental del Uruguay. Sí, From the Vault, Lord, que supuestamente no hay mucha info de sobre qué se va a tratar. Yo lo que tengo es un artículo de MTG Goldfish Ajá. Sí, que nada, habla más o menos que contiene cartas que van a ir sobre toda la historia, que son cartas que cuentan más o menos toda la historia del juego, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Sí, yo no soy muy ducho y conocedor en las historias de los sets, pero parece que en Ravnica Experiment Crash, que es una criatura legendaria Simic, Mm. es súper importante, como que mata a personajes súper importantes y se descontrola. Como que Mommy Big y Experiment Crash realmente cambian la historia de Ravnica.
Yo no tenía ni idea. Claro, sí, 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 sí. Van a venir con 15 cartas premium foil y un token. Ah, interesante. Esa es nueva, la de token. Sí, va a venir con un token y nada, 3 de esas cartas van a tener un nuevo arte. Y el símbolo de la expansión está muy bueno. Ok. Es como Es una muy torre, bonito. es como una Sí. torre, como el logo de Card Kingdom, que es como una torre de castillo, pero abajo tiene como un pedal, no sé cómo ¿No explicarlo. es como un diplomita? Lo estoy viendo ahora, por eso pregunto. Yo lo veo como un Ah, diplomita es, que se hace torre. wow, tenés, sos muy buena en esto. Es como un papiro enrollado en Claro. diagonal. En este momento Fede lo está poniendo en el video de YouTube, para los que están viendo el video de Sos YouTube. un sorete. Ahora lo tengo que hacer. Y que se va como levantando. Es muy bueno, muy bueno. Está bien, lo Está voy a muy hacer. lindo. Bueno, seguimos entonces con novedades del mundo. El segmento que le hemos puesto Novedades del Mundo. Eh, le cambio el nombre 10 veces por programa. Se llama Noticias a la Carta, así lo despido siempre. Tenemos la nueva edición de tareas de los nivel 3 de la región. Sí, nosotros tenemos una muy buena costumbre con los niveles 3, que es juntarnos siempre que podemos en GPS y etcétera. Y hubo una reunión que Adrián, el coordinador regional, nos miró a los ojos a todos y nos dijo, ¿ustedes qué van a hacer el año que viene? Mm. Y quedamos todos medio expuestos, pero estuvo bueno porque armamos a partir de ahí una división de roles y Adrián lo publicó en el blog de la región, que es blogs.magicjudges.org/latam. Ahí en la parte de anuncios está. Y creo que es interesante porque llamarle esferas es un poco mucho, pero son una especie de mini esferas dentro de la región en donde cada nivel 3 se encarga de un rubro, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, yo me voy a encargar de todos estos temas de multimedia y blogs y grupos de Facebook, etcétera. Julio Sosa se va a encargar de las conferencias, Juan del Compare sigue con el tema de traducciones, bueno, Neme se va a encargar de temas de comunidad y retención de jueces. Pueden entrar ahí y verlo, pero está bueno porque ordena mucho los esfuerzos de la región y le pone como un nombre y una cara atrás a las cosas que se están haciendo. Así que si ustedes tienen alguna idea de un proyecto, siempre pueden contactar a Adrián, pero también pueden meterse ahí y de repente elegir al nivel 3 del que caería dentro el proyecto. Sin duda, Y- de la cartera que tiene a cargo, exacto. por decirlo de alguna manera. Lo contactan directamente y pueden ahorrarse un par de intermediarios. Yo creo que está muy bueno porque eso ordena mucho todos los esfuerzos de la región y pone un responsable atrás a muchas cosas que antes no la tenían. Sin duda. Y ahora que dijiste jueces, otra de nuestras noticias a granel es que tenemos nuevos jueces. Así es, tenemos dos nuevos jueces nivel 1 en México, Fernando Hernández Argueta y Carlos Alberto González, y un nuevo juez nivel 2 también en México, Juan Fernández Azúa Rivera. Así que felicitaciones y bienvenidos. ¡Woohoo! Felicitaciones, bienvenidos a Fernando y a Carlos Alberto. Y felicitaciones por el avance a Juan Fernando. Me encantan los nombres completos, así, con 2 nombres y 2 apellidos. Me encantan. Es novelesco. Y bueno, la última de nuestras noticias supercalifragilísticas esperiosas es que abrió el GP Sao Paulo. Así es, ya está abierta en el apps para postularse, el GP San Pablo, así que todos los que estén interesados pueden ir leyendo de qué se trata y aplicando. Perfecto. ¿Cuándo se abrieron las aplicaciones? Se Hace abrieron unos días, hace unos ¿no? días. Ok. Hace 3 días más o menos. Va, igual depende de cuándo salga esto. Hace unos días. Sí, se cierran como a mitad de mayo, así que hay tiempo para aplicar, pero no se duerman. No. El GP que va a ser del 1 al 3 de julio, ¿no? Sí, igualmente no cierran a mitad de mayo, sino que eso ya cambió, cierran Ah. el 15 de abril. Wow, ok. Mala mía. 7 meses y 10 días antes del Día de la Independencia de la República del Uruguay. Bueno, cerramos entonces este espacio que hemos denominado Noticias a la Carta, donde hablamos de algunas
y por qué no todas las noticias que nos conciernen a nosotros, para pasar a hablar del tema principal. Vamos a hablar entonces del tema principal del podcast de hoy, que lo hemos denominado Jar. Jar. Jar en inglés, que significa jarrón, que significa... entre otras cosas. Claro. No. En el podcast pasado estábamos hablando de los distintos... del distinto recorrido que hacen los distintos niveles de jueces a través de la WPN. Nuestro amigo Pedrito, desde su primer FNM hasta el Head Judge del Pro Tour. Y hoy nos vamos a enfocar particularmente en Judging at Regular. La diferencia que hay entre... No la diferencia en realidad. Lo que significa para un juez el cumplir su rol en un torneo que no es de nivel competitivo. Sí, el documento de política de torneos a nivel regular. Exactamente. Y yo tengo que decir que este programa lo estoy grabando para mí hace 5 años, porque yo empecé a viajar a PTQs, empecé a viajar a GPS y estaba muy copado, y la verdad que en los torneos de tienda digamos que era un poquito más estricto de lo que debería. Y estaba poniendo game losses y warnings para todos lados hasta que me tuve que calmar un poco. Sí, yo soy testigo de un par de ellos. Sí, así que... No el receptor, Sí. pero sí testigo. El día que se invente un viaje en el tiempo, voy a mandarle este programa a mí mismo en 2010. Jan, ¿vos necesitarías rever este podcast de hoy si pudieras volver en el tiempo? Yo creo que este podcast de hoy ayuda a todos los jueces de todos los niveles. Nunca puse un warning en un torneo regular, Bien hecho. pero creo que más allá de que es un documento sencillo y corto, está bueno que tenga un montón de aclaraciones que capaz uno cuando estudia para ser juez, incluso cuando es juez, no le da tanta pelota porque está acostumbrado a juecear torneos competitivos. Y entonces creo que puede ser de gran ayuda. De hecho, en el grupo de WhatsApp de jueces de Argentina, el otro día estábamos hablando de este documento y yo dije, esperen al próximo podcast y van a entender Muy todo. bien hablado, bien, defendiendo nuestro material. Ok, citamos un poquito los documentos. La mayoría de los jugadores de Magic juegan por diversión. Es una realidad, yo juego por diversión. Fefino. Y eso lo sabe todo el mundo. No. Vos jugás Commander y te enojás. Vos jugás Commander conmigo y te enojás. Ah, Me terrible. enojo porque jugás 30 contra hechizos. No es Y te divertido. enojás. No. Es muy divertido. Para mí es divertido. Sí. Los jugadores juegan Magic por diversión y ven el torneo como un evento social, ¿ok? Claro. El nivel de imposición de reglas, el NIR, normal, el que estamos hablando hoy, alienta una atmósfera cordial y una competencia amistosa. Nuestro comportamiento, el de los jueces, debe reflejar esto. Los jueces son la última palabra cuando hay un conflicto o pregunta y deberíamos ser tan imparciales y diplomáticos como sea posible. Exactamente. Lo importante de esta parte del documento es entender que la idea de un torneo de tienda es generar una atmósfera amigable. Están para eso, están para divertirse. No hay que generar un ambiente competitivo a través de las infracciones, sino que la prioridad no es la consistencia, sino la educación y la diversión en los torneos. Exacto. Lo que no quiere decir es que si se genera un ambiente competitivo no por nosotros, sino por los mismos jugadores, o sea, no tenemos que suspender todo y echarlos y decir, no. Por eso, lo importante es que nosotros como jueces busquemos que el ambiente sea lo más amigable posible, lo más divertido, y en todo caso, que cuando se comete una infracción se busque educar y no penalizar. Exacto. Simplemente eso. Después, lo que hagan los jugadores va a depender de ellos, pero nuestro rol es ese. Exacto. ¿Por qué? Porque, cito, Magic es un juego complicado. Sí. Y si bien no podemos prevenir que los jugadores cometan errores, porque seríamos
todos el profesor Xavier, deberíamos hacer lo mejor posible para corregir situaciones lo más justamente posible. Deberíamos intervenir si vemos que sucede algo ilegal en una partida, pero más allá de eso, debemos usar más que nada, nosotros los jueces, nuestro criterio. Hay una diferencia acá importante de filosofía entre JAR y las IPGs, que por más que son un documento que trata de lo mismo, que trata de las políticas de torneo, la gran diferencia filosófica es que más allá podemos usar nuestro criterio. La idea de las IPGs es generar una política de torneo consistente en los torneos competitivos y profesionales. Que si un jugador japonés va a jugar un torneo a Tanganica, ocurra lo mismo que él está esperando que ocurra. En un torneo de tienda, la consistencia no es lo más importante. Entonces entra un poquito más a pesar el criterio del juez que está en la tienda en ese momento. No es súper importante que las infracciones se manejen de la misma manera. No es súper importante que el tono del juez respecto a cómo se penaliza, entre comillas, sea lo mismo. Incluso no es necesario esperar a que un jugador cometa un error para que el juez intervenga, que eso sí es una de las máximas de las IPGs. Si el juez ve que un jugador está medio desconforme o se da cuenta que está empezando a lanzar un hechizo medio ilegalmente bueno, la idea es que el juez tenga las herramientas para intervenir por más que todavía no haya ocurrido una infracción. Exacto. Por la misma razón que estábamos hablando al principio, que es también para educar, no solamente en las reglas ¿cómo puedo explicar? No solamente en la convivencia en un torneo, sino mismo también en la educación en el juego mismo. Exacto. Es muy lindo que los jugadores en una tienda se sientan protegidos, entre comillas, por el juez, que es algo que no nos interesa que ocurra en un torneo competitivo profesional. Exacto. Seguimos citando los documentos. Dice, al responder una pregunta, no temas verificar las reglas si no estás seguro de la respuesta. Recuerda dar a los jugadores tiempo adicional para terminar su partida, para compensar por el tiempo que tomó la decisión. Si un jugador accidentalmente rompe una regla, usa las soluciones dadas abajo y tu sentido común como guía para tomar la mejor decisión que puedas. Exacto. Acá tenemos otra gran diferencia entre las JAR y las IPG, que es esto de no solo usa las soluciones dadas abajo, sino usa tu sentido común como guía. Esto tiene que ver justamente con que es más importante educar y generar un ambiente divertido que ser consistente. Es muy importante ser justo, pero sobre todo es importante que los jugadores se sientan a gusto, que el ambiente sea ameno y que aprendan. Sí, la definición de justo capaz que depende un poquito del local y no está tanto especificado en el documento. Hay un artículo que lo voy a vincular en las notas del show en el blog y en el canal de YouTube, que a mí fue de los primeros que me empezó a abrir los ojos respecto a cómo viene la mano de esto del nivel de reglas regular y del JAR, que es un artículo de Toby Elliott que... sí. Toby. Sí. Toby. Toby es un nivel 5 de Estados Unidos. Creo que nació en Inglaterra, pero vive en Estados Unidos. Es inglés, sí. Vive en Estados Unidos, pero es inglés. Es un artículo que... A ver, el nombre está en inglés, pero si lo traducimos sería como desvíense todo lo necesario. No. Ponele. Bueno. No. Sí. Desvíense como arroz. Bueno, es muy uruguaya esa expresión. Bueno, desvíense una bocha. Una bocha, está bien. Desvíense abundante. Pensé. A lo que va ese artículo un poco es... yo tengo acá unas notas que ahora las voy a repasar, pero el gran resumen es: adapten su política de torneo a la realidad de la tienda. O sea, eso no significa que se pongan súper creativos y permitan que los jugadores roben 2 cartas por turno y armen mazo de 40 cartas. Esto sigue siendo Magic y las reglas siguen aplicando, etc. Pero desvíense de lo que dice JAR para adaptarse a la realidad de su local. En las IPGs también nos permiten desviarnos, pero se sobreentiende que el único que se puede desviar es el juez principal, y se sobreentiende que es alguien que entiende y es un experto en política. En una tienda el juez principal va a ser probablemente el dueño de la tienda, que puede estar certificado o no,
que puede saber de estos temas o no. Entonces, darles el poder al juez principal es un poco... Digo, no te da ninguna garantía. Entonces, a lo que va este artículo es, ok, tú sos el juez de piso, o sos un jugador que está en la tienda y te gustan las reglas, y está bueno que puedas no pedirle permiso al dueño de la tienda, que probablemente no sepa mucho del tema, sino desviarte para llegar a la situación correcta, de la respuesta correcta, sin necesidad de conocer, de ser un experto en la política de torneos. Uno de los ejemplos que dice en ese artículo es, por ejemplo, dice, si dos jugadores están de acuerdo en un resultado, ese es el resultado correcto. De vuelta, eso no significa que los jugadores puedan decidir cambiar las reglas del juego y robar 2 cartas por turno, pero si de repente un jugador le tira un camino al exilio a una criatura del oponente, esa criatura va al cementerio en lugar de exiliarse. 4 turnos después se dan cuenta y el jugador simplemente agarra la criatura y la exilia. Y el oponente dice, ok, bueno, llegaron a una solución, los dos están de acuerdo, vamos a permitírselo. Exacto. ¿Por qué vamos a meternos a intentar un backup, a embarrar una situación que los dos jugadores están felices, no cambia nada en el juego, no afectan nada? Entonces, ok. Que se dieron cuenta por sí mismos también. Exacto, no tiene sentido ser muy rigurosos con las reglas, mejor dicho, con la política en los torneos de tienda, porque la verdad que aporta muy poco al bienestar y a la educación de los jugadores. Hay una criatura, por decirlo de una manera, en las tiendas, que son lo que llaman los abogados de las reglas. Es una traducción, en inglés es rules lawyers, que tiene mucho más sentido. Que son gente que quiere usar tecnicismo de las reglas para sacar una ventaja sobre el oponente. En un torneo competitivo o profesional está bien. Un jugador puede usar las reglas a su favor. De hecho, conocer las reglas es una ventaja estratégica y está bien que nosotros lo respetemos así. Pero no en un torneo regular de tienda. Entonces, la idea es que las HAR nos permiten desviarnos un poco sin violar ninguna regla ni ir en contra de la política, pero desviarnos un poco para defender a los jugadores normales de estos abogados de las reglas y que no pasen un mal rato y pierdan un partido porque, no sé, se olvidaron de una boludez o no sabían muy bien cómo interactuaban 2 cartas y el oponente no dice nada, abusa de esa interacción y termina ganando el partido cuando en realidad debería ser un partido más justo si los dos conocieran las reglas. Entonces, bueno, de vuelta, el gran resumen del artículo es, si tienen que desviarse, háganlo, teniendo en cuenta siempre que la prioridad en los torneos de tienda es la educación y el bienestar de los jugadores, antes que ser rigurosamente correctos en la política de torneo. Y la nota también tiene un consejo que está muy bueno, que es no vayan a las IPGs. Sí, yo hacía eso. No hagan lo que hacía Fefi, no lo hagan. Tal cual, porque las IPGs son para aplicarse en otro tipo de torneo. Capaz que en las mismas situaciones, pero... Bueno, no, en otro tipo de situaciones también, pero es para otro tipo de torneo totalmente distinto. Entonces, creemos nuestra propia IPG para los torneos de tienda, en el momento que estemos ahí. Sí. Seguimos citando. Si un jugador continúa repitiendo un error después de varios recordatorios, puedes avisarles que la próxima vez será una pérdida de juego. Yo le digo la de la escuela, la de la escuelita, le digo yo. Esperemos que este último paso no sea necesario, la de la escuelita, pero saber que existe debería ser suficiente para corregir el comportamiento del jugador. Exactamente. Acá es muy importante entender que en regular estamos protegiendo al jugador, que es una gran diferencia con competitivo. Por eso es que el documento dice, esperemos que este último paso no sea necesario. El Game Loss es un último recurso que no queremos usar en los torneos regulares. Totalmente de acuerdo. Hay que aclarar también que es la única penalización que hay. O sea, no hay nada previo, no hay un warning, no hay un camino de como un upgrade, como sí tenemos en las IPGs. Simplemente no hay penalización hasta que el jugador demuestra que no le interesa colaborar con el torneo y ahí se le puede aplicar un Game Loss. Yo le digo vulgarmente la de la escuela o la del cuco, le decimos también. Mirá que si no tomas la sopa viene el cuco.
El cuco no viene, no existe. Pero, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Capaz que es medio chabacano, medio vulgar, pero no, de verdad, para algunos jugadores, capaz que algunos jugadores, hasta incluso, no sé, em, que están como queriendo pasar al juego competitivo, ya el hecho de saber que pueden tener un game loss, un juego perdido, que pueden... Ya eso como que los enfoca a jugar de una manera distinta, ¿no? Es la idea. Que claro, que es la idea, pero no es necesario llegar a la penalización en sí. Más que nada el efecto cuco. Sí, y hay una expresión que a mí me gusta mucho que es que le da dientes. O sea, que significa que el juez tiene herramientas para realmente... Amenazar es una Exacto. palabra un poco fuerte, pero decir, ok, yo puedo afectar a un jugador y no simplemente amenazarlo para siempre, sino que, ok, las HAR me permiten eso, tener dientes para como morderlo un poco si el jugador realmente no demuestra que quiere colaborar en nada. Hablando de problemas comunes. Un jugador olvida una habilidad disparada. Esas habilidades se consideran olvidadas si el jugador no las reconoce de alguna manera para cuando deberían haber ocurrido o tener un efecto visible en el juego. Si la habilidad incluye la palabra puedes, asume que el jugador eligió no realizarla. De otra manera, usa tu juicio para decidir si poner el disparo en la pila. Claro, leí muy mal. No, Voy a está empezar de bien. nuevo. De otra manera, usa tu juicio para decidir si poner el disparo en la pila ahora sería muy disruptivo. Exacto. Claro, bueno, en este caso tenemos algunas cosas que se parecen a las IPG, por ejemplo, que se incluye la palabra puedes, asumís que el jugador eligió no realizarla, Ujú. pero de nuevo tenemos esto muy importante que es el criterio del juez. En las IPG tenemos muy detallado qué se hace con cada mistrigger, en cambio acá no importa cuánto tiempo pasó desde que el disparo se olvidó, es criterio del juez poner la habilidad en la pila, pero te aconsejan que si pasó mucho tiempo, probablemente sea disruptivo ponerla ahora en la pila y sea mejor dejarla pasar. Claro. Yo tengo armado un papelito con letra muy chiquita que nosotros en Uruguay le decimos trencito, que es como para copiarse en los exámenes. En Argentina creo que le dicen machete. Exactamente. Creo que ferrocarril, creo que le dicen en otros países de Latinoamérica. Que es, bueno, eso, un pedacito de papel con letra muy chiquita que explica cómo lidiar con un mistrigger en competitivo y profesional. Los que lo quieran, se los puedo pasar, se imprime muy fácil, lo ponen en un folio de una carta y queda muy, muy cómodo. Y yo lo uso mucho, estoy en un torneo, doy un paso atrás, saco mi trencito, me fijo cómo se resuelve y doy el ruling. En regular no existe eso. O sea, es un párrafo que dice, si te parece coherente ponerlo en la pila, si no te parece coherente no. Y ya está, es mucho más sencillo. Claramente, o sea, nos apegamos a que el criterio del juez va a ser válido y no va a ser, ok, Y sí. un coin flip. Otro de los problemas comunes que pueden ocurrir en un torneo regular. Un jugador ve una carta de una biblioteca que no debería haber visto. Por ejemplo, se levanta, va a 3 mesas adelante y hace scry 1. No. Un jugador ve una carta de una biblioteca que no debería haber visto, ¿ok? Baraja la carta vista en la parte desconocida de la biblioteca. Si cualquier jugador conoce legalmente la posición de cualquier carta bueno. Si cualquier jugador conoce legalmente la posición de cualquier carta en la biblioteca, asegúrate de que tu corrección conserva las posiciones de esas cartas. Vamos a repetir el párrafo. Un jugador ve una carta de una biblioteca que no debería haber visto. Baraja la carta vista en la parte desconocida de la biblioteca. ¿Ok? ¿Sí? Si cualquier jugador conoce legalmente la posición de cualquier carta en la biblioteca, asegúrate de que tu corrección conserva las posiciones de esas cartas. Bien. Salió. Esto está muy alineado con la política de competitivo, que, a ver, no hay ninguna razón por la que Jar no esté alineado a las políticas de competitivo siempre que se pueda. Exacto. Simplemente si un jugador ve una carta que no debería, por un error de destreza o porque resolvió incorrectamente una habilidad, simplemente eso, barajarla en la biblioteca, teniendo en cuenta respetar los scries y dig through times que haya resolvido, o sea que las cartas que conoce dónde están, dejarlas ahí. Resolvido. ¿Dije resolvido? Oh, por Dios, lo vas a editar. Eso es lo más triste. No lo voy a editar, porque Sí, dig through time, sí, resolve, ¿entendés? sí. Lo pensé en inglés, resolve. Claro, Los dig sí, through time resolve. tuviera resolve.
Me duelen los Resolvido. oídos. ¿Cómo se dice resuelto? Resolvido. Em, este programa le voy a poner de nombre Resolvido. Resolvido. Em, que decía, entonces, no importa si es un error de destreza o un error de que resolvió incorrectamente una habilidad o un hechizo, Mal eh, resuelto. mal resuelto, simplemente respetar eso. Si no se acuerdan y no están seguros de cuántas veces hizo Scry y para dónde fue, no hay ningún problema con prevenirlo y agarrar cartas de más. Por ejemplo, si le preguntan al jugador, bueno, ¿cuántas veces hiciste Scry al fondo? No sé, capaz que 4 o 5. Bueno, agarren 6, 7 cartas, déjenlas en el fondo y barajen el resto. No va a cambiar nada. Las cartas que estaban aleatorias siguen estando aleatorias y está todo bien. Pero es muy feo que un jugador haga Scry para abajo una carta y la robe el turno siguiente porque nosotros le barajamos el mazo. Exacto. Seguimos con otro problema común de torneo regular. Un jugador accidentalmente tiene más cartas de las que debía. No en su colección personal. Claro, por ejemplo, no sé, estás jugando Commander. Si la identidad de la carta o cartas era conocida por todos los jugadores, regrésala a su ubicación correcta. De lo contrario, determina cuántas cartas adicionales se robaron, toma esa cantidad de cartas al azar de la mano del jugador y colócalas en la parte superior de la biblioteca. No barajes la biblioteca después de hacerlo. Si las cartas adicionales fueron robadas al robar una mano inicial, en vez de eso, baraja las cartas adicionales en el mazo y permite al jugador continuar tomando decisiones de mulligan con las cartas restantes. Exactamente. Acá en la CPG, esto antes era un game loss, ahora es un warning, pero tiene un fix bastante fuerte. En cambio, en regular simplemente lo vamos a corregir y que sigan jugando. Lo que es muy importante es dos cosas. Primero, que si es que robaron en la mano inicial cartas de más, se saca solamente la cantidad que sobra, no una más, solo la que sobra, y que en el caso de que sea que tiene cartas de más en la mano durante el partido, después de sacárselas, no se mezcla la biblioteca. Por ningún motivo se mezcla la biblioteca, sino que seguirán jugando e irá robando esas cartas. Exacto. Seguimos con otro de los problemas comunes. Un jugador comete un error en el juego no mencionado arriba. El no conocido mencionado GRB. antes. Exacto. Usualmente la opción menos disruptiva es dejar el juego como está, después de corregir cualquier situación ilegal. Si el error incluía que un jugador olvidó robar o descartar cartas, que tomen esa acción ahora. De otro modo, si el error fue advertido pronto y retroceder es relativamente fácil, puedes hacerlo deshaciendo todas las acciones hasta el punto de la acción ilegal. Esto puede incluir regresar cartas al azar de la mano a la biblioteca para deshacer un robo de cartas, enderezar permanentes o deshacer el combate. Esto puede ser muy disruptivo si se tomaron muchas decisiones o si se reveló información oculta desde la acción ilegal. Así que no te enloquezcas con esto. Muy importante esa última frase. No te enloquezcas haciendo backups. Yo soy muy fanático de los backups, pero la verdad que hay que tener mucho cuidado porque no está bueno si un jugador jugó un combat trick, o sea, no sé, un crecimiento gigante o... ¿Cuál es la que está en estándar ahora que da más 6 más 6? Becoming Man. Becoming Man. Grandiosidad, a vos que te gusta decir las cartas en español, porque dijiste crecimiento gigante. Crecimiento gigante. Es una realidad. Es como que digas relámpago. Es como que diga resolvido. ¿Quién le dice relámpago a un Lightning Bolt? Nadie. Nadie. Por Nunca, eso. jamás. ¿Quién le dice crecimiento gigante a un Giant Growth? Yo. Ok. No, es muy feo que un jugador haga el combo de Becoming Men's y Teamwork Battle Rage. Grandiosidad está. Sí. Espera que la busco, la tengo acá. Y, Sí. y es muy feo que venga el juez y diga, vamos a volver estas cartas a tu mano y ahora el oponente puede bloquear distinto. Ujú. Entonces, está muy bueno que las JAR nos permiten hacer un backup porque muchas veces, bueno, es una herramienta adecuada, pero no siempre, y es más, la gran mayoría de veces no es la herramienta adecuada. Si descubrimos un error mientras el jugador está lanzando un hechizo, bueno, ahí sí se puede retroceder. Si encontramos un bloqueo ilegal mientras el jugador está bloqueando, bueno, ahí sí se puede retroceder. Pero si el juego ya avanzó, típicamente ya es como demasiado tarde. La gran mayoría de los errores va a caer acá. Esto es como la red que agarra todos los errores que no fueron capturados por las infracciones anteriores. Así que
si van a aprenderse de memoria un párrafo de este documento, no sé por qué, porque es muy corto, se pueden aprender todo, pero si van a aprenderse un solo párrafo, apréndanse este porque es muy útil, ya que muchísimas de las infracciones van a caer acá. Y obviamente después del backup hay que agarrar el papelito y poner un warning, ¿no? No hay warnings en regular. No hay warnings en regular y es muy importante. Y me lo digo Simplemente a mí mismo. explicamos lo que estamos haciendo. Y para la gente que está mandando mensajes, el combo es de grandiosidad y furia de batalla Temur. Becoming Men se llama Grandiosidad. Sí, la tengo en mi mano en este momento. Qué nombre raro. Grandiosidad. Que en realidad se tendría que llamar volverse gigante Claro. o inmenso. Volverse inmenso. ¿Por qué grandiosidad? Ojo, capaz que la estoy leyendo en portugués. A No, ver. está en español. No, se está en llama español. grandiosidad, se llama grandiosidad. Y Pero- Delve se llama excavar. Ese está bien. No, no está bien. No. Ok, seguimos. Furia de batalla Temur. Un jugador tiene cartas ilegales, como por ejemplo, algo que me pasó a mí y que te pasó a ti, Fede Donner, Sí. pero fue en un FNM. Un jugador en estándar juega una isla nevada. Es verdad. Estábamos ahí sentados jugando y Fede estaba hablando conmigo, charlando mientras yo jugaba, porque yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y de repente el jugador que estaba enfrente mío, que estaba jugando Blue White Elixir of Immortality, ¿te acuerdas? Sí, hace como 2 o 3 años, ¿no? Exacto. Juega una básica sola, ese mazo, o dos jugaba, y la isla que tenía era una isla nevada. Y Fede hablando conmigo, de repente desvía su mirada totalmente contemplando la carta sin poderlo creer y grita, ¡esa carta no es legal en el formato! Pacado. Sí. Y era un FNM, así que lo que sucedió fue lo siguiente. Un jugador tiene cartas ilegales, insuficientes o de otro jugador en su mazo. Remueve cualquier carta que no debería estar en el mazo. Regresa cualquier carta que sí debería. Luego agrega tierras básicas a elección del jugador si el mazo tiene menos del tamaño mínimo para el formato. Cualquier carta agregada al mazo debería ser barajada directamente en la biblioteca. Bueno, acá nuevamente encontramos esa diferencia tan importante entre las IPG y las HAR, que es el nivel de penalización. Las IPG son muy estrictas con el tema de las cartas ilegales, insuficientes o de otro jugador. Sin embargo, en regular, simplemente vamos a arreglar esto y que sigan jugando. No hay ningún tipo de penalización más allá de arreglar la situación, sino que eso es importante, mantener el ambiente divertido y en todo caso explicarles lo que está pasando, pero eso se arregla y listo. Sí, hay que acordarse que en los torneos regulares no hay listas. Entonces, si nosotros le decimos al jugador, esta carta debería estar en tu mazo, y el jugador puede decir, no, yo no estaba jugando esa carta. Y bueno, no tenemos manera de demostrarlo De que no sea comprobarlo. creerle. Entonces, está bueno que no sea una penalización importante porque nos estaríamos poniendo a los jugadores en contra y es nuestra palabra contra la de ellos. Entonces, bueno, simplemente arreglar el problema y seguir adelante. Y también no hay ningún requerimiento de cuándo ocurre esto. Si lo descubrimos en la mitad del partido, ok, barajemos las cartas al mazo y sigamos adelante. Exacto. Hay una lista de comportamientos no deseados en general, que son que los jugadores usen demasiado tiempo para usar el cyborg, tomar decisiones de juego, el barajado inadecuado, el pedir o dar consejos estratégicos durante una partida o un draft, y la tardanza. Que son más o menos los... Sí, esto es una categoría distinta de los problemas. O sea, Ujú. estábamos en los problemas comunes. y ahora nos pasamos a comportamiento no deseado en general. Que estos son como una categoría más arriba y son un poquito más serios de lo que nos gusta que ocurra en una tienda. Vamos a repetirlos. Jugadores que usan demasiado tiempo para hacer cyborg o tomar decisiones de juego, el barajado inadecuado, el pedir o dar consejos estratégicos durante una partida o draft y la tardanza. Como juez, la prioridad es educar a los jugadores que presentan estos comportamientos. Puede ser útil reforzar esta educación con penalizaciones más severas, como una pérdida de juego si el comportamiento no deseado continúa. Esto va alineado un poco a lo que hablábamos en la parte general de que si hay un comportamiento que se repite, está bueno poder penalizar al jugador de una manera que lo ayude a aprender y no a seguir comportándose así. Lo que tienen estas 4 categorías de infracciones es que está bueno
saltar a la penalización un poquitín más rápido de lo que lo haríamos con un disparo olvidado, por ejemplo. Exacto. Si un jugador juega un Obsedat, ¿se acuerdan de Obsedat? El 5-5 que se podía exiliar al final del turno y volvía. Y todos los turnos se olvida de volver. ¿Cómo? El consejo fantasma. Ese. Entonces un jugador juega un Obsedat y cada turno lo exilia y después se olvida de volverlo y estamos en el medio del combate y dice, uy, me olvidé. Y de vuelta, uy, me olvidé. Y todos los turnos pasa lo mismo. Bueno, le vamos a dar unas cuantas chances para... antes de decirle, bueno, vas a tener que empezar a acordarte o te voy a empezar a penalizar. Ahora, si un jugador llega 25 minutos tarde a su partida, capaz 25 es mucho, pero 15 minutos tarde a su partida, ahí ya le podemos decir de una, mirá, yo te voy a dejar jugar, te voy a dar tiempo adicional, pero la próxima ya te voy a tener que aplicar el juego perdido porque no podemos hacer que todos los de la tienda te esperen porque tú estabas comprándote un helado en la esquina. O un café sin invierno. O un café sin invierno. Estas 4 categorías están un poco separadas del resto porque son cosas que pueden incomodar al resto de los jugadores, que pueden... que van un poco más allá de los errores del juego y son más de como la interacción personal. Exacto. En el torneo es muy feo que yo esté jugando contra un oponente, venga su amigo y le diga, tenés que bloquear con esto. Y me gana y en realidad no fue algo que él estratégicamente lo haya deducido, ¿no? Que no son problemas serios como para penalizar de primera mano. No. Pero, nada, es como ese nivel intermedio, ¿no? De los que solamente se tendrían que ser tolerados una vez sola. Exacto. Y ya tendríamos que decir que, ok, la próxima va a llevar a penalización. Claro, es importante porque son cuestiones más actitudinales y Exacto. los torneos de tienda es donde muchos jugadores están aprendiendo a jugar, son sus primeras experiencias con otros jugadores de Magic, entonces tiene que ser un entorno inclusivo y agradable. Entonces, si nosotros permitimos que haya, porque en cierta forma yo lo llamaría abuso, lo que hacen de, no sé, tardar de más para empatar o esto de la ayuda externa, la verdad que vos sos nuevo, caíste, no conoces a nadie y te pasa eso, no vas a tener ganas de seguir yendo. Sí. Y la idea es que sea un lugar divertido, no para sufrir. Es la idea. La idea. Lo que sí hay, y esto yo lo tendría que haber leído más en profundidad cuando me certifiqué, es una lista de problemas serios. ¿Okay? Ciertas acciones, dicen los documentos, no serán toleradas bajo ninguna circunstancia. Deberían realizarse todos los esfuerzos posibles para educar a los jugadores antes y durante los eventos. Sin embargo, el desconocimiento no es una defensa aceptable por estas acciones. Cualquier jugador que realice algo de lo descrito a continuación debe ser eliminado del evento y, a discreción del organizador, removido del local por completo. Bueno, esta es la parte más difícil de las JAR, porque no hay advertencias, no hay segundas chances, sino que es importante que nosotros como jueces en un torneo regular nos concentremos en hacer los anuncios previos necesarios para que estas cosas no pasen. Tenemos que hacer que los jugadores sepan que esto no puede pasar porque después no hay advertencia. Lo hiciste y ya está. Exacto. Y los problemas serios los va a contar ahora Facu. Muchas gracias. Tenemos comportamiento agresivo, molesto, violento o abusivo, físico o verbal. Intencionalmente y con conocimiento, romper o permitir que un oponente rompa una regla de juego o de torneos o mentir para ganar una ventaja. Determinar el resultado de partidas con incentivos, coacción o métodos fuera del juego o apostar en cualquier parte del torneo. Y el robo. Literal, o sea, incluyendo reemplazar una carta de un draft con una de la carpeta del jugador. Hay muchas que son muy obvias, ¿no? Si un jugador viene y le roba a otro, no podemos emparejarlo a la siguiente ronda. O sea, es bastante extraño. Lo mismo para si un jugador es violento o agresivo. Pero hay las otras dos que son un poquito más, capaz que difíciles de aplicar si estamos en un torneo con amigos, porque a ver, los torneos de tienda son torneos con amigos, y decir, bueno, si alguien realmente rompió una regla o le ofreció un par de boosters del premio a su oponente para que le conceda, son problemas serios y es muy bueno para la educación de los jugadores y del resto de la comunidad en general
que descalifiquemos a esos jugadores. Va a ser incómodo porque van a ser nuestros amigos, los vamos a conocer desde hace mucho tiempo, pero tenemos que hacerlo porque si no, la consistencia no da para nada. Totalmente de acuerdo. Que Sí, la más difícil de darse cuenta, y lo digo porque me pasó siendo jueza que no lo veía como una infracción, y ahí es donde sí tendría que haber prestado más atención en las hard, es en la última ronda, por ejemplo, un FNM, son 8 jugadores y nos toca jugar a 2 que venimos 2-0, impecable, y decimos, bueno, ya fue, empatamos y jugamos por el booster de diferencia del premio. Y eso también entra dentro de determinar el resultado de partidas con incentivo, coacción, sobornos. Es una apuesta y eso Sí, también es motivo de descalificación para los dos jugadores. Por más que por lo general en muchas tiendas suceda y estemos acostumbrados a verlo, no está bien. sí. exacto. Podemos hacer, antes de continuar con esto, un repaso turbo rápido de ejemplos de torneos que se corren bajo Sharp. Perfecto. Bueno, por ejemplo, tenemos los FNM, Ujú, tenemos los Game Days, ujú. los releases, Sí, Los pre-releases, los los Release torneos. Launch Day, que ya no existen, No, o ya al no menos en existen, me parece. Latinoamérica. Los torneos de tienda, los Magic, ¿cómo se llaman? Tienen Magic Celebration. los Magic Celebration, muy bien, muy bien. Pero no sé si siguen haciendo, ¿eh? Me parece que no. Se hacían, Sí. hasta el año pasado se hicieron. Creo que el último que jugué fue el de M15, ponele, Eh, una cosa así. sí. Y los torneos de tienda regulares, los de, Claro, ok, somos 8, se dispara un estándar. exacto. Cualquier torneo que haga una tienda por fuera de la estructura del WPN, o sea, torneos sancionados, pero digo, no torneos Premier, entre comillas, de la WPN, son torneos regulares. El gran indicador es si hay listas o no. Si vos te anotás un torneo y no tenés una lista de mazo, va a ser un torneo regular. O si no, Totalmente de acuerdo. necesita un juez certificado por lo menos nivel 1, Exacto. el otro indicador. Exacto. Remover, vamos a seguir con el tema del comportamiento serio y el no aceptado. Remover jugadores de esta manera se llama descalificación. Y siempre debemos intentar educar a los jugadores en el por qué estas acciones son inaceptables. No simplemente en el descalificar y sacar del local y listo. Sí. Hazle saber también al jugador que si bien tu decisión es final, el programa de jueces todavía quiere oír su versión de la historia. Puedes contactar a tu coordinador regional, juez de nivel alto o representante de WPN para que te ayude con el proceso de descalificación. Estamos citando textualmente lo que dicen los documentos. Sí, esto es una descalificación con todas las letras. Por más que en HAR no hay warnings y bueno, los game losses son un poquito más como escurridizos. Esto es una descalificación, hay que tratarla como una descalificación igual que en competitivo o en profesional. El jugador va a ser removido del torneo, potencialmente removido del local y tenemos que hacer un reporte de descalificación en el centro de jueces. Hay unos documentos que voy a poner un link en las notas del programa que la idea es que se los dé al jugador que está siendo descalificado y también el juez tiene un documento para ellos que les explica cómo lidiar con la descalificación, cómo entrar en el centro de jueces, qué tienen que poner dónde. Es muy importante que si hay otros jugadores o personas dentro del local involucrados en la descalificación, como observadores u oponentes o otros jueces, que ellos también escriban un pequeño reporte de qué ocurrió. Todo eso va al centro de jueces y se procesa. Después vamos a hacer un programa más adelante sobre descalificaciones, donde vamos a meternos en detalle de cómo es todo el proceso desde el punto de vista del jugador, desde el punto de vista del juez y de lo que ocurre después. Exacto. Pero bueno, Que no es, perdón, Fede, que dale, no es dale. muy normal que pase, o sea, no es algo que pase en absolutamente todos los torneos, no es algo que No. en todos los torneos tengas una descalificación, pero se puede dar perfectamente, y doy un ejemplo, mi caso, que a los 2 meses que me certifiqué tuve 2 descalificaciones, o sea, en el mismo torneo a 2 personas, y me agarró totalmente desprevenido, pero mal o bien, porque o sea, no fue de la mejor manera. Me eduqué en el proceso de descalificación de jugadores en la práctica misma, ¿no? Pero claramente tuve el apoyo de, bueno, en este caso Fede y los chicos de acá de Uruguay, pero es algo que
porque muchos mismos jugadores piensan, es algo que se da muy, muy, muy cada tanto. Sí, no es Es nada algo común. que no es nada común. Yo soy jueza hace más de 2 años, si no me equivoco, casi 2 años, y jamás descalifiqué a nadie. Sí, hay No. muchos jueces niveles 2 con mucha experiencia que no han tenido ninguna descalificación. En general, los niveles 3, como estamos en torneos más grandes, Ujú. ocurre. eh, Porque cuanto más jugadores tengas en el mismo cuarto, lo más probable es que alguno se mande una macana. Claro. Pero es muy raro en un torneo de tienda tener una descalificación. No, yo vivencié Exacto. una descalificación donde yo era jueza, de hecho yo le hacía el deck check al jugador y el jugador había ordenado el mazo, Ok, pero el juez principal fue el que hizo la claro, descalificación. Yo simplemente verifiqué que haya que descalificarlo. exacto. Claro. Pero, sí. Sí, sí, sí. En mi caso fue, nada, dos jugadores habían arreglado de forma no convencional el resultado de una partida. Me comunico con el centro de mando de los jueces de Uruguay, que es un grupo de WhatsApp, y me llegó un mensaje que dice, bienvenido a tu primera descalificación. Eh, No, porque sinceramente al poco tiempo fue uno de los primeros torneos de tienda que estaba solo. y bueno, sí. Después de certificarme al muy poco tiempo y bueno, se dio esa situación y nada, el organizador del torneo y otros jugadores vinieron a denunciar, es una palabra medio fuerte, ¿no? Pero a a informarme de esa situación y nada. Pero vamos a hablar sobre todo el proceso de descalificación y también eh, conducta antideportiva Sí. en futuros programas. Hay un tema más que es una recomendación que está muy buena respecto al SHAR, al documento, que es un Ujú. documento de literalmente 2 páginas. De hecho, si ustedes lo Sí, miran, tiene unos márgenes medio extraños, está como un poco apretado todo el texto justamente para mantenerlo en 2 páginas. Eh, dos carillas. sí, sí, o sea, una hoja de los dos Sí, sí, lados. sí, sí, sí. Entonces, es una muy buena idea y una recomendación que he visto en varios lados. Impriman la SHAR en el idioma de su país y cuélguenlo en su tienda. No es Ujú. difícil de que los jugadores, mientras partido y partido se acerquen, lo lean. Y no solo va a ayudar a que los jugadores jueguen un poquito mejor y entiendan la labor del juez, sino que hasta puede ser una herramienta de reclutamiento interesante. Algún jugador que lee la YAR, le interesa, las empieza a aplicar en sus partidos y tal vez unos meses después se certifica. Así que eh, usen la YAR como comunicación pública en su tienda. Impriman un par de copias, distribuyanlas, cuélguenlas por ahí, porque la verdad que es un documento muy fácil de leer en un vocabulario muy ameno y muy cortito. Así que está muy bueno. Sí, tal cual. Es un vocabulario muy ameno. Ameno que no te guste leer. Wow. Es... Estaba esperando que lo digas, ¿no? Gracias. Sí, 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 sí. Ameno que no te guste la lectura en hoja de papel. Está en formato ebook también. Yo lo tengo todos los documentos en mi Kindle. Ajá. eh, para hacerme el interesante cuando voy a los torneos. Hace mucho que no voy a, a la tienda de acá de Montevideo. Hazlo. Y estuve, sí, sí, claro. Es más, ya voy para ahí. Y estuve, para las personas que también que mandarme muchos mensajes, porque nada, comuniqué que me iba a Rosario. No hay una sola tienda en la ciudad de Rosario. Sí hay, No hay. sí hay. Bueno, según Wizards Locator, Wizards, no hay. te voy a comunicar con el juez de Rosario después para que te diga dónde queda la tienda. Muy bien. Perfecto. Porque voy a tener mucho tiempo libre y voy a tener muchas cartas de Magic el encuentro y voy a tener muchas ganas de jugar. Así que, gente de Rosario, apróntense porque el huracán Barbosa se acerca la semana, la semana próxima. Bueno, estamos llegando al final de este podcast en el cual hablamos un poco sobre lo que es juecear en torneos de nivel regular. Ujú. Eh, la verdad es muy importante tanto para todos jueces que están comenzando como para jueces que están en un nivel avanzado, porque a la hora de educar nuevos jueces van a tener que inculcarles este, este, esta política.
Cosa que a nosotros en Uruguay no nos pasó porque Donner ponía warnings en todos los FNMs. No es cierto. Pero entonces nosotros nos criamos con un juez que ponía warnings y firmaba slips en los FNMs. Entonces todos salimos jugadores hechos y derechos porque nada, teníamos el cuco. Pero no, de verdad, para jueces que tal vez tienen una postura similar en absolutamente todos los torneos que están jueceando, es algo bueno para empezar a diferenciar y empezar a soltarse un poco y vivir lo lindo que tiene el programa de jueces, que es la educación, el inculcar valores sobre el juego, porque es un juego y los jugadores tienen que sentirse protegidos de que hay una persona que va a ocuparse de que todo se haga correctamente, de que nadie les haga trampa y de que todos estemos felices y contentos. Me gustó mucho eso que dijiste. Muchas gracias, De muchas nada. gracias. Lo tengo anotado acá. Un gran Este, no, mentira. Lo mío estoy improvisado. Chicos, los escucho. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Me faltó aclarar una cosa en el momento en el que hablamos de aquellos torneos donde nos regimos por este documento, por la Sí, JAR. Nos faltó aclarar que la gran mayoría de los paralelos de un GP también son Sí, regulares. Eso es muy importante porque hay muchos jugadores que están yendo a jugar el torneo principal y esperan que todos los torneos sean competitivos. Y no, si vas a un draft on demand, no va a ser exacto. competitivo y es importante acordarse de este documento. ¿Puedo contar una sí. anécdota muy, muy, muy cortita Dale. que tiene que ver con esto? GP Buenos Aires. ¿Está? Ok. Lamentablemente tuve un percance el último GP de Buenos Aires. Tuve un percance de salud, no pude jugar el evento principal. Voy a jugar paralelos el domingo, totalmente desesperado. ¿Ok? Voy a jugar paralelo de estándar el domingo. ¿Ok? Me siento con mi oponente y en un oponente que estaba, un jugador que estaba empezando a jugarse, notaba claramente. Cuando empezamos a hacer cyborg, él empieza a barajar boca arriba, Yo me acuerdo, poniendo. yo me la jugué. Sí, porque tú eras la jueza de ese paralelo, mi querida amiga. Eh, Esta persona comienza a barajar todo boca arriba y poniendo, cuadratizando el mazo, Ok. ¿ok? Y haciendo el cyborg boca arriba, ¿ok? Sí, voy a poner a sacar esto, voy a sacar lo otro, y voy a poner esto. Y yo estaba jugando el GP. Claro. Se entiende, ¿no? Porque no había jugado. Levanto la mano y empiezo desesperadamente. Yo ya certificado. Viene Jan, mi amiga, que la veo, le digo, hola, mirá a este chico, le digo. Y le dice, mirá, eh, porque aparte habían pasado 10 minutos, ¿no? Desde que terminamos Ok. el Game 1 y todos se habían terminado y nosotros seguíamos en el Cyborg. Entonces le dice, bueno, nada, hizo perfectamente lo que tenía que hacer. A lo que la miro y le digo, es regular, ¿no? Y me miré y me dice, sí, claro. Y yo la miro y le digo, ok. Y ahí se me cae el mundo a pedazos. Se me Exagerado. cae el mundo a pedazos porque yo, sí, nada, no importa. No, está bien, bajala a otra tierra, no importa. No, ay, porque pagué siendo. Ok, no pasa nada. Sí, pagá con la montaña que tenías que pagar. Y bueno. Y yo estaba jugando el GP, ¿entendés? Pero no, es verdad eso. Yo no sabía que eran regular. Sí. Entonces, y cuando lo ves y vos estás con cabeza, a vos jugador te estoy hablando, a vos. Cuando estás jugando un torneo regular, no tengas cabeza de competitivo, porque te va a ir mal, Sí. Estamos porque de es acuerdo. regular, ¿tá? Y vos vas a hacer todo lo posible y vas a hacer bien los scribes y vas a bajar bien los land drops y vas a comerte los trigger que perdiste y el otro jugador no, y le van a perdonar todo, ¿tá? Así que, hacete valer. Está muy bien. Fede, Nada. Yo estoy aprendiendo mucho todavía de qué es esto de regular. eh, Así que me encantó este programa porque aprendí muchísimo. bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias a todos los escuchas de los otros episodios, a la gente que nos comenta en Facebook, la gente que nos manda en Twitter, la gente que nos comenta en YouTube. Muchas gracias a todos porque la verdad nos sentimos que nos están escuchando y eso está bueno. Y ya de paso vamos a decir cómo se pueden comunicar con nosotros. Bueno, tenemos el Twitter que es @jueces en vivo. Yeah. Yeah.
el blog donde se cuelgan los programas, que los pueden escuchar en audio, que es latammagicjudges.com voy de vuelta, latammagicjudges.com/jueces en vivo. Muy y bien. el mail, que es al revés, juecesenvivo@latammagicjudges.com. No, al revés no, porque el blog no tiene arroba. Bueno, se entendió. No, ok. Entonces tenemos el Twitter, el blog, la dirección de correo electrónico y mi Twitter, que es @FacuBarbosa, que estoy por llegar a los 2000 followers. Ok. Saludos finales. A todos los que me quieren, a mi mamá. Ok, Jan. Nos vemos en el próximo GP y gracias por escuchar. Sí, yo no, porque sigo siendo el nivel 1. De parte de Janet Mindis, de Federico Donner, soy Facu Barbosa, mandándoles un abrazo grande y nos escuchamos en la próxima. Chau. Chau, chau.